por vuestra participación. Estamos con Marta Madruga, que es ya una asidua de Metalibrería y con la que hemos tenido el placer de compartir las dos publicaciones que ha hecho. La verdad es que siempre ha estado ahí para darnos la posibilidad de conocer su investigación y de conocer aquellas aportaciones que puede hacer al feminismo, que creo que son muchas y muy valientes, ¿no? Ella es doctora en filosofía y profesora en enseñanza secundaria. También participa de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid y forma parte de la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán y de la Red Ecofeminista, porque ella vive en León, motivo por el que podemos hacer esto en Zoom, que es una buena cosa las tecnologías para cuando estamos cada una dispersa por una parte del mapa de España, ¿no? Su tesis doctoral versó sobre el Seminario Permanente Feminismo e Ilustración creado por Celia Morós en la Universidad Complutense de Madrid en el año 87. Yo también participé en ese seminario y la verdad es que fue una experiencia muy rica que ella ha sabido sistematizar de una manera fantástica bajo la dirección de Alicia Puleo y que se publicó en la editorial Cátedra en la colección Feminismos, que tiene por título Feminismo e Ilustración, un seminario fundacional. También ha publicado La Voz, Androcentrismo, en otro libro que publicamos, que presentamos también en Metalibrería, El Ser Feministas, también en la editorial Feminismos de Cátedra, donde tiene toda una declaración de intenciones al terminar la voz de androcentrismo. Dice: gracias al feminismo hemos descubierto la parcialidad de la cultura androcéntrica y nos encaminamos hacia su transformación. Es un poco lo que desde Metalibrería queremos hacer a través de estos seminarios, ¿no? Y bueno, también ha tenido una colaboración en el libro Las cadenas que amamos, de la editorial Páramo, sobre la conciencia feminista. Como veis, creo que es una persona joven y que es importante. Las viejas también somos importantes para lo que precisamente hoy vamos a hablar sobre la genealogía, pero había en un momento de nuestra historia que pensábamos que éramos las últimas y que como que no teníamos ya quien viniera detrás, ¿no? Entonces, a mí me ha servido muchísimo esta plataforma de Metalibrería para saber que hay muchas jóvenes que están trabajando muy bien por la causa feminista. Por eso, bueno, pues me gusta que estén aquí y Marta es una de ellas. Así que con muchísimo gusto, Marta, te cedo la palabra y ilústranos con tu sabiduría, que es mucha, y te quiero dar las gracias también por tu disponibilidad y tu tiempo, que también es importante. Bueno, las gracias te las doy yo a ti, Margarita, no solo por haber contado conmigo para uno de estos ya famosos, imprescindibles feminarios, sino por toda la actividad que mantenéis, que yo creo que es muy importante para el feminismo y para, en fin, y para la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias, de verdad, Margarita. Bueno, quiero agradecer también a mis amigas de la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, porque es verdad que me vinculan con el activismo y además, bueno, aprendo una barbaridad de ellas, con ellas además, todos los martes. Y también, por supuesto, ya veréis que se va a notar a mis amigas de la Red Ecofeminista, de la que formo parte, bueno, que me han abierto, yo diría, un mundo nuevo. A ver si soy capaz de no enrollarme demasiado y de no aburriros demasiado, y al mismo tiempo de contaros todo lo que quiero contaros, que me parece muy importante. Voy a empezar con una afirmación muy tajante. A ver si soy capaz de explicar a qué me refiero. Voy a empezar diciendo: la memoria colectiva no cuenta con las huellas que las mujeres hemos dejado en la historia de la humanidad.
Las mujeres no tenemos antecedentes, no tenemos genealogía. En filosofía solemos, quizá es lo que esperáis también, tendemos a comenzar haciendo alguna clarificación conceptual que ayude a enmarcar un poco lo que queremos exponer. Entonces quizá estáis esperando que empiece exponiendo, definiendo qué es genealogía. Sin embargo, yo voy a empezar de otro modo. Voy a intentar explicar qué quiero decir con la afirmación que acabo de hacer tan contundente, con la esperanza de que al final se entienda el título de la charla, que por cierto a Margarita y a mí nos llevó exactamente 2 segundos decidirlo, la importancia de la genealogía. Me gustaría que entendierais o hacerme entender, no sé, saber explicar a qué me refiero cuando hablo de la ausencia de la genealogía de mujeres, del desconocimiento de la genealogía feminista, cuáles son sus consecuencias, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en su conjunto y para la interpretación que la humanidad hace de sí misma y del mundo. Empiezo diciendo, la memoria colectiva no conoce o no cuenta con las huellas que las mujeres han dejado en la historia de la humanidad, en el amplísimo sentido de la palabra. Con esta afirmación me refiero a la ausencia de referentes femeninos en nuestra historia, pero sobre todo me quiero referir a la invisibilización de las aportaciones y de las contribuciones de las mujeres a la historia de la humanidad. Esto es claramente, recuperando un poco lo que estaba diciendo Margarita en la presentación, un síntoma del androcentrismo que impregna toda nuestra cultura. Pero es que al mismo tiempo esta ausencia de referentes, de antecedentes, refuerza la visión androcéntrica que yo me atrevo a decir que no es que sea parcial, es que su incompletitud expulsa a la mitad de la humanidad. Entonces creo que podemos decir sin ningún tipo de titubeo que es una visión directamente errónea, directamente falsa. Ya sé que este tipo de precisiones conceptuales quizás sobran, pero aún así lo voy a hacer. El androcentrismo es la visión del mundo que generaliza, que universaliza para toda la especie humana lo que corresponde a su mitad masculina. El androcentrismo convierte en genéricamente humano, en algo propio de todo el género humano, las aportaciones, las contribuciones, las experiencias de la mitad masculina de la humanidad. No es difícil, creo yo, detectar la invisibilización de las mujeres y de todas sus aportaciones o sus contribuciones en la reconstrucción del pasado de la humanidad, de su pasado más remoto. En la reconstrucción de la evolución de la especie humana, la mitad de la especie parece no haber existido. Las hembras de la especie humana directamente somos la mitad ausente. Voy a intentar explicar qué quiero decir con algún ejemplo concreto. En la explicación oficial de la evolución de la especie humana, en la explicación del proceso de hominización o de la antropogénesis, se enfatizan, como es obvio, toda una serie de cambios anatómicos que además son complejos y están interrelacionados entre sí, que nos habrían separado de otras especies animales, de otros animales, de la superfamilia de los hominoideos, en particular de los grandes simios, de los primeros homínidos y de las distintas especies del género Homo al que pertenecemos. Nuestra especie es el Homo sapiens, como sabéis. Bien, de todos esos cambios anatómicos, el más significativo, el que más ha sido estudiado con mucha lógica también, es el aumento del tamaño del cerebro. El aumento o el incremento del tamaño del cerebro, del crecimiento cerebral, se ha explicado siempre en función del incremento de la ingesta de proteínas. Y la ingesta de proteínas se ha hecho residir, como seguro que sabéis, en el consumo de carne, muy particularmente en el aumento del consumo de carne cocinada a partir de la utilización del fuego. La carne, como sabéis, se obtenía fundamentalmente de una actividad que es la caza de grandes animales, de manera que en la descripción del origen de nuestra especie, como especie, la caza es la actividad reina, es la actividad más humana, por así decir, determinante nada más y nada menos que en la evolución de la especie, ¿no? de nuestra especie. Ni siquiera, y esto me parece muy interesante, se ha valorado del mismo modo el consumo, el consumo de carne procedente de animales muertos, porque la necrofagia, el carroñeo, no es una actividad tan notable, no se valora como una actividad suficientemente significativa. De hecho, en la actualidad, a pesar de lo que estoy diciendo, se sabe perfectamente que los carnívoros
cazan y carroñean simultáneamente. Hoy sabemos perfectamente que el aporte de proteínas se consigue no solo a través de la ingesta de carne, sino que el consumo de frutos, vegetales, en particular de frutos secos, también nos aporta estos nutrientes. De hecho, como muy bien explica Cristina Martínez Pulido en una obra que ya es antigua, ¿no? Porque esto todo va muy rápido, a mí no me lo parece, pero parecería antigua, del 2012, La senda mutilada, la evolución humana en femenino, según explica, todo parece indicar que la adición de la carne a la dieta se hace al principio por nuestros antepasados en cantidades tan pequeñas que por sí sola no habría sido capaz de explicar el crecimiento cerebral. Desde los años 70 del siglo XX, la paleoantropología ha sugerido que la recolección de frutos por parte de las mujeres tuvo que constituir una actividad muy relevante, mucho más importante de lo que siempre hemos estudiado, que ha proporcionado recursos alimenticios muy importantes, no solo para la evolución, sino para la organización, digamos, de las sociedades humanas. Además del aporte de proteínas, por ejemplo, o de nutrientes, en general, la recolección es una actividad que implica muchas otras habilidades, como por ejemplo el conocimiento de plantas, de frutos, el uso de herramientas para excavar la tierra, para extraer raíces o bulbos, para cortar plantas, y otra actividad que en mi opinión no es nada desdeñable, que es la capacidad de orientación espacial, porque hay que saber encontrar, hay que saber localizar los frutos que andamos buscando. Entonces, como digo, esta es la tesis fundamental de, como digo, lo que plantean algunas paleoantropólogas en los años 70 del siglo XX, que es la hipótesis de la mujer recolectora. La hipótesis de la mujer recolectora se plantea como alternativa al modelo del hombre cazador, que, como podemos intuir, quienes no lo sepamos, lo que hace es presentar al macho de la especie como el aprovisionador, el proveedor y el protector de la hembra y de las crías, de la prole, y que observa la caza como la actividad fundamental, como la actividad que implica el propio desarrollo de la especie. Frente a este modelo, como digo, la hipótesis de la mujer cazadora lo que pretende es reconocer las contribuciones de las mujeres a una cosa tan importante, ¿no? como la evolución de la propia especie, incidiendo en la capacidad de las hembras de la especie de contribuir activamente, nada más y nada menos, como digo, que a la evolución de la humanidad. Me parece muy interesante señalar que este modelo de la mujer recolectora fue interpretado por muchos paleoantropólogos como un contraataque feminista dentro imaginaos, ¿no? del feminismo de la segunda ola en los años 70. Se interpretó, como digo, como un contraataque feminista. Me parece muy significativo esto por lo que voy a decir después, porque parece que desde el feminismo no se puede aportar nada significativo, ni siquiera se tiene en cuenta. Y directamente, la mayor parte de los paleoantropólogos directamente ignoraron o rechazaron esta hipótesis. El desprecio, el rechazo, el olvido son dos estrategias patriarcales con un grandísimo rendimiento. Me voy a referir a ellas después. Antes de continuar, quisiera hacer una precisión porque muy probablemente algunas de vosotras estaréis pensando que la división sexual del trabajo, tal y como la estoy presentando, no es algo tan claro, ¿no? La caza, los hombres, las mujeres, la recolección. Y es verdad que, como señala Almudena Hernando, que es conocida por todas, es una catedrática de prehistoria y una arqueóloga muy reputada y que ha ofrecido explicaciones muy satisfactorias también sobre el origen del patriarcado, etcétera, etcétera, nos cuenta que el trabajo etnográfico de campo muestra que las sociedades no industriales distribuyen las tareas en función del sexo de una manera complementaria y las distribuyen sobre todo en función del riesgo. Esto explicaría, por ejemplo, que no haya tareas universalmente masculinas ni femeninas y que solamente se reconozcan, se puedan registrar como tareas universalmente masculinas la caza de mamíferos marinos y la fundición de metales. Casi universalmente también la caza de mamíferos terrestres. Bien, este tema es apasionante, pero yo creo que no es lo que nos ocupa. Independientemente de que no podamos hablar de una división sexual del trabajo tan precisa o tan determinada, lo que sí que está claro es que históricamente la caza se ha asociado a los hombres y a lo masculino y la recolección es una actividad que se ha asociado a las mujeres y a lo femenino. Esto
Yo creo que es así y es lo que nos tiene que ocupar o es en lo que yo me quiero centrar o lo que yo quiero poner de manifiesto. Junto a la caza, otro de los puntales que han servido para explicar el proceso de hominización, ¿no? El desarrollo de la especie humana, es el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico se ha interpretado sobre todo a partir del descubrimiento de útiles. Veréis por qué esto que voy a decir es importante, mal conservados, muy deteriorados, fragmentados, que son de piedra. De hecho, se habla, como sabéis, de industria lítica. Pero precisamente por eso, porque son de piedra, es por lo que se han conservado. Sin embargo, bueno, por cierto, estos útiles de piedra, esta industria lítica, ¿no?, que se interpreta como un indicativo del desarrollo tecnológico, son instrumentos que se han asociado con la caza. Se han pensado como instrumentos diseñados para cazar o para cortar carne. Sin embargo, es posible, cabe suponer, que ese tipo de utensilios u otros de naturaleza parecida hubieran sido utilizados para excavar la tierra, para cortar bulbos o raíces, para cortar partes fibrosas de las plantas, para otro tipo de actividades. Por otro lado, también es muy posible suponer que, no sé si antes, pero que simultáneamente a la fabricación de este tipo de herramientas se hubieran elaborado otro tipo de útiles con otros materiales. Estoy pensando, por ejemplo, en madera, en fibras vegetales, en pieles de animales, que no se han conservado tan bien, que como sabemos para preservarse necesitan unas condiciones muy particulares y que no son tan duraderos. En el año 1994, la arqueóloga Elizabeth Barber comenzó a hablar de la revolución de la cuerda, precisamente para referirse al uso de las fibras vegetales y de sogas como un material importante en la fabricación de herramientas, y consideró que la cuerda, que estas fibras vegetales podían interpretarse en términos de una nueva tecnología que habría incidido muy notablemente en una serie de mejoras para la supervivencia. Me sitúo ahora en la prehistoria de la humanidad y no me quiero extender, pero, por ejemplo, si analizamos, si estudiamos, y es una cosa que yo no me había parado a pensar, la verdad, y me da rabia, ¿no? No haberme dado cuenta, pero bueno, por eso es importante que nos leamos entre nosotras. Si nos paramos a analizar, como os digo, las llamadas Venus paleolíticas, la Venus de Willendorf, por ejemplo, encontraremos que puede interpretarse que tienen adornos y ornamentos en la cabeza, por ejemplo, o en otras partes del cuerpo que que deberían estar hechas precisamente con sogas finas, con cuerdas, con fibras vegetales. Por tanto, las sociedades humanas del Paleolítico ya habrían contado con lo que Elizabeth Barber llama esta nueva tecnología, ¿no? Una tecnología de la cuerda. Este tipo de materiales son muy importantes, habrían sido de una enorme trascendencia para la supervivencia de la especie, como decía antes, porque podrían explicar, por ejemplo, la facilidad para transportar objetos, sobre todo en los grupos humanos, en los primeros grupos humanos que eran nómadas. Transportar objetos, portar y trasladar a las criaturas, depositar lo recolectado, todas estas tareas, que son tareas, como digo, imprescindibles para la supervivencia, se habrían desempeñado con otro tipo de útiles, con útiles que no estaban hechos de piedra, que no estaban fabricados con piedra y que no se han conservado. Y esto me parece muy importante, que no han sabido buscarse. Que no han sabido buscarse por falta de interés o por falta de formación. Y en cualquiera de estos dos casos, me parece importantísimo resaltar la aportación fundamental que leemos en Alicia Puleo. No sé si ha llegado ya aquí, pero Alicia Puleo ha insistido siempre en algo que las feministas sabemos muy bien, y es que todas las actividades humanas, todas aquellas contribuciones que las mujeres, femeninas, perdón, todas las contribuciones que las mujeres hemos hecho a la supervivencia de la especie y al comportamiento o a la organización social han sido sistemáticamente devaluadas. Esto quizá explica que no se haya prestado el interés que merece, que ni siquiera se haya sabido buscar este tipo de herramientas, porque parece ser que están asociadas, digamos, a las mujeres y a lo femenino. Sea como fuere, el hecho es que con un registro de útiles muy incompleto y muy deteriorado, como decía antes, se ha construido un relato y una imagen que por fuerza tiene que ser incompleto.
Por otro lado, y esto también me parece muy interesante, no hay ninguna forma, no tenemos forma de saber quiénes eran quienes fabricaban estas herramientas. Y sin embargo, podrían haber sido los hombres, pero podrían haber sido las mujeres o los más ancianos del grupo, por ejemplo. Sin embargo, las imágenes que suelen ilustrar ¿no? El proceso evolutivo de la especie humana o los primeros grupos humanos, las sociedades humanas del Paleolítico, nos presentan hombres pintando la cueva, ¿no? Es verdad que, y esto me he preocupado de buscarlo, en las ilustraciones, por ejemplo, en los libros de texto de educación primaria y algo de secundaria, ya aparecen mujeres que pueden pintar. Es que yo me pregunto, es que pintar es una actividad de riesgo por reconocer o recordar lo que os decía ahora mismo de que nos cuenta Almudena Hernando. Nos tenemos que preguntar, ¿solo los hombres eran capaces de producir arte? Bueno, es algo que me parece interesante. Y otra cosa que me parece muy interesante y que creo que tenemos que conocer todas es lo siguiente. Hasta la década de los años 60 del siglo XX, el estudio del origen del comportamiento humano tomaba como modelo las sociedades no industriales, las sociedades cazadoras-recolectoras actuales, las vigentes, ¿no? las que persisten, por así decir. Sin embargo, el antropólogo Louis Leakey cambió la perspectiva, se planteó dirigir el interés a nuestro origen como especie, al origen mismo de la especie humana. Y aquí, en los años 80 del siglo XX, empieza a cobrar muchísimo auge la primatología. Las aportaciones de las primatólogas, y en esto quiero insistir mucho, han sido absolutamente decisivas. Quiero recordaros, como nos cuenta extraordinariamente bien Alicia Puleo en muchas de sus obras, pero en muchos de sus escritos, pero sobre todo en una delicia de libro que es Claves ecofeministas para los rebeldes que aman a la tierra y a los animales, que recomiendo vivísimamente que leáis. Hay 3 primatólogas que además fueron iba a decir discípulas, bueno, fueron tutoradas por Louis Leakey, que son Virute Galdicas, que ha estudiado y estudia los orangutanes, Diane Fossey, que ha estudiado a los gorilas, y la gran Jane Goodall, que ha estudiado a los chimpancés, que, como digo, nos abren una nueva perspectiva y que dieron a conocer a la comunidad académica y a la sociedad en general a las hembras primates. Y además nos ofrecieron un nuevo paradigma que puede servirnos para interpretar el origen del comportamiento humano. Un nuevo paradigma que, por ejemplo, nos permite ofrecer o nos permite conocer que hay otras tácticas distintas a la agresión, que, por ejemplo, también permite evidenciar o podemos saber que en las sociedades primates la jerarquía puede tener lugar o no, o que entre machos y hembras primates existe una capacidad de competir igualmente por el rango. De manera que al prejuicio androcéntrico del que estoy hablando hay que sumarle otro gran prejuicio que es muy importante, que es el antropocentrismo, que en el caso que nos ocupa, para lo que ahora mismo estoy explicando, consistiría en considerar como centro de toda explicación al ser humano independientemente de su vínculo con la naturaleza y con otros animales no humanos con los que, por cierto, hoy sabemos que está extraordinariamente emparentado, muy concretamente con los chimpancés. Compartimos, como sabéis, el 98% de nuestro perfil genético. Somos primos carnales, ¿no? Como digo yo siempre en clase. De manera que me parece muy interesante esta perspectiva que nos ofrece Alicia Puleo, que habla del prejuicio androantropocéntrico, ¿no? Que tiene mucho que ver, no solo, tiene mucha relevancia, quiero decir, no solo para interpretarnos como especie, y esto que voy a decir me parece muy importante, sino para decidir si queremos seguir así o hacia dónde queremos ir y qué mundo queremos construir. Vuelvo otra vez a la frase con la que empezaba. Digo, las mujeres no tenemos genealogía. ¿Hay alguna forma de explicar esto? En filosofía siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres no tenemos genealogía? ¿Por qué no tenemos antecedentes? Quienes me conocéis, y veo aquí muchas caras conocidas, seguro que estáis pensando, Marta está tardando mucho en citar a Celia Amorós. Efectivamente, estoy tardando en citar a Celia Amorós, que es
la filósofa, en mi opinión, española, que a mí, por lo menos, me ha ofrecido el aparato teórico que me sirve para interpretar prácticamente todo lo que pasa en este mundo y a mí misma, mis experiencias y mi vida, y muy concretamente, claro, a las mujeres. Celia Amorós y el seminario Feminismo e Ilustración, del que siempre hablo, como sabéis, a finales del siglo XX en España se decidieron estudiar el pensamiento de la modernidad ilustrada, que es muy importante estudiar, no voy a entrar ahora en esto, por supuesto, porque es el pensamiento en el que se fundan nuestras sociedades. La filosofía moderna es la que construye, por así decir, el sujeto, es donde empezamos a hablar del concepto de sujeto. Celia Amorós teoriza que este pensamiento de la modernidad ilustrada es el responsable de la heterodesignación de las mujeres como las idénticas. Es decir, lo que habría ocurrido en la modernidad es que los hombres se construyen a sí mismos. Voy a utilizar una expresión de Amelia Valcárcel que me gusta mucho. Los hombres que son los amos del logos, es decir, quien tienen el poder para designar, se autodesignan como individuos iguales entre sí y designan a las diferentes, que somos las mujeres, que son las mujeres, como las idénticas. Por eso decimos que somos heterodesignadas como las idénticas. Bueno, esta teorización es verdad que puede parecer compleja y por eso creo que conviene explicar a qué nos referimos, a qué se refiere Amorós cuando habla de identidad y de igualdad. Las relaciones de identidad y de igualdad son dos cosas que parece que tienen que ver, pero en realidad son muy distintas. Voy a intentar explicar lo más claramente que pueda qué es lo que queremos decir cuando hablamos de las idénticas y de los iguales. Mirad, la identidad es un principio muy básico de la lógica clásica que asume que todo ente, decimos que toda cosa, que todo objeto es idéntico a sí mismo. En sentido estricto, la identidad es una relación reflexiva, ¿no? Que solo se puede producir de una cosa para consigo misma. Cuando decimos coloquialmente que una cosa es idéntica a otra, lo que estamos diciendo es que tienen exactamente las mismas propiedades, exactamente las mismas cualidades. Hasta tal punto poseen las mismas propiedades, las mismas cualidades, que no somos capaces de distinguir una cosa de la otra. Pensad, por ejemplo, ¿qué nos ocurre cuando nos encontramos con dos personas idénticas? Dos personas gemelas idénticas. Yo tengo delante a dos gemelas que son Raquel y Cristina. Yo tengo un problema porque sé que una es Raquel y la otra es Cristina, pero soy incapaz, de individualizar, de llamar a cada una por su nombre porque no las distingo, porque son idénticas. Que las mujeres seamos las idénticas significa que somos indiscernibles. Ahora retomo esto, porque la igualdad es una relación totalmente distinta. Cuando decimos o pensamos que dos cosas son iguales, lo que estamos asumiendo es que estamos ante dos cosas distintas. Celia Amorós y en filosofía decimos, es distinto en sentido cartesiano. ¿Qué queremos decir? Bien, Descartes es un filósofo importantísimo que seguro que conocéis del siglo XVII que afirma que una de las notas, de las características, de las propiedades que tiene que tener un conocimiento para ser verdadero es la distinción. ¿Qué significa que un conocimiento verdadero tiene que ser distinto? Significa que no puede ser confuso, significa que tiene que tener sus cualidades, sus propiedades tan precisamente definidas, tan precisamente determinadas, que no lo puedo confundir con otra cosa. Lo distinto es lo no confuso. Bueno, pues cuando decimos que dos objetos son distintos, son iguales, lo que estamos diciendo es que, en primer lugar, estamos ante dos objetos que puedo distinguir el uno del otro. ¿Vale? Entonces, cuando digo que dos objetos son iguales, lo que estoy diciendo, en primer lugar, ya sé que igual pensáis que estamos en Barrio Sésamo, pero bueno, cuando decimos que dos objetos son iguales, lo que estamos diciendo es que son dos objetos que sé perfectamente que son dos objetos porque los puedo distinguir el uno del otro. Y lo que estoy diciendo es que son dos objetos que puedo distinguir, pero que tienen un rango de cualidades, un rango de propiedades que los hace equivalentes. La igualdad implica equivalencia, entre otras cosas, ¿no? Como equipotencia o equifonía, bueno, implica equivalencia. De manera que cuando Celia Amorós dice que los hombres son los iguales,
lo que está diciendo es que los hombres se construyen a sí mismos como individuos distintos entre sí, como entes, como seres concretos que se pueden diferenciar unos de otros, pero que son equivalentes, que tienen el mismo valor. Cada uno tiene el mismo valor que el otro. Me importa mucho que entendáis que el hecho de que tengan el mismo valor, el hecho de que sean equivalentes, no significa que sean sustituibles o reemplazables como individuos. Sus funciones, su función, sus, no sé, su posición, su estatus, la puede ocupar uno u otro indistintamente, pero no son reemplazables, uno no puede sustituir a otro como individuo. Nada de esto que estoy diciendo ocurre con las mujeres. Las mujeres, os decía, acababa ahora mismo de decir, somos indiscernibles. No nos podemos distinguir entre nosotras, formamos un continuo ontológico, decimos, ¿no? Un todo de seres que no nos podemos distinguir una de otra. Cada mujer representa a todo su sexo. Cada mujer contiene las propiedades que nos definen a todas en bloque. Somos indiscernibles significa, en definitiva, que somos intercambiables, que tanto da una que otra. A esto voy a volver después, pero quiero que entendáis bien qué quiere decir o qué quiere decir o qué podemos extraer de esta idea de la indiscernibilidad de las idénticas, porque creo que nos sirve para explicar fenómenos muy concretos, como por ejemplo la prostitución. Cuando un hombre consume prostitución, lo que hace, no anda buscando un ser humano, no va buscando un individuo concreto, una mujer concreta con nombres y apellidos. Debidamente, además, agrupa en los grupos que le conviene, pues perdonadme la vulgaridad, pero jovencitas, maduritas, asiáticas, en fin, por nacionalidades, por rasgos físicos, y elige a una como podría elegir a otra. No busca un ser humano. Que seamos intercambiables, indiscernibles e intercambiables, por ejemplo, también explica, creo yo, muchas de las prácticas más visionadas, por cierto, en la pornografía más vista, más consumida en nuestro país. En esto no voy a entrar, aunque nos daría para mucho, porque es extraordinariamente desagradable. Y yo creo que algo que nos ayuda a entender perfectamente qué significa que seamos indiscernibles y que somos intercambiables es que nosotras sabemos, porque crecemos sabiendo que cualquiera de nosotras es una víctima real o es una víctima potencial de agresiones sexuales. Cualquiera de nosotras, quiero decir, la mujer que es agredida sexualmente por la calle, porque está donde no debe, a la hora que no debe, cuando no debe, es fulanita de tal, no quiero decir ningún nombre, pero todas sabemos que podríamos ser cualquiera de nosotras. El agresor sexual no busca un individuo, busca una de entre las idénticas. Bien, esta autodefinición de los hombres como los iguales y la heterodesignación de las mujeres como las idénticas se realiza en paralelo a la construcción de los espacios que van a ocupar en sociedad. Daos cuenta que estamos hablando del pensamiento moderno, que es el pensamiento que elabora estas teorías del contrato social, ¿no? Que tratan de explicar, de legitimar, ¿no? El origen del Estado, el origen de la organización social y política. Y sabemos, todas sabéis, no quiero tampoco aburriros con esto, que los iguales se autoatribuyen el espacio, o se construyen para sí un espacio propio, que es el espacio público, y al mismo tiempo asignan a las idénticas otro espacio, que es el espacio doméstico. Esto que estoy diciendo está en la base de la exclusión, de la expulsión, diría yo, de las mujeres del espacio público, porque las mujeres que no somos individuos, somos las idénticas, no formamos parte del contrato que funda la sociedad. En este punto me parece muy interesante una apreciación que hace Celia Amorós a propósito de las características, ¿no? De la condición del sujeto del contrato social. Ella dice, es un sujeto desmadrado, es un sujeto que no tiene madre. Es un sujeto, refiriéndose a una afirmación del filósofo moderno también, Thomas Hobbes, es un sujeto que nace de la tierra. Por eso ella habla de hongos hobbesianos, ¿no? Nace adulto, es un individuo que nace adulto, nace autónomo,
con la racionalidad plena y además nace, quiero decir, esta concepción lo desvincula por completo de la naturaleza, de cualquier vínculo natural, de cualquier conexión con lo natural y desde luego con el resto de humanos, porque si os dais cuenta, el vínculo auténtico es el que contrae con la firma del contrato, el que decide darse. Me parece interesantísimo cómo esta construcción, ¿no?, del origen de nuestras sociedades, de estas teorías del contrato social, lo que están pensando es un sujeto desvinculado por completo de las mujeres, del nacimiento natural. Y cómo es interesante también cómo casi todos los ritos de transición a la vida adulta implican en mayor o menor medida una muerte simbólica de lo natural. Un rechazo del nacimiento natural, una abdicación, ¿no?, del nacimiento natural, que es el nacimiento de una mujer. Esta, entre otras cosas, es una de las razones por las que Celia Amorós habla del sujeto de la modernidad, que la posmodernidad trata de desmantelar, como sabéis, como un sujeto inverosímil, ¿no? Decía entonces, las mujeres no somos sujetos del contrato social, del contrato que funda la sociedad, somos objetos de un contrato sexual, de un contrato, si queréis, sociosexual. Por tanto, vengo diciendo, no estamos presentes nada más y nada menos que en el origen de la especie humana como especie y tampoco estamos presentes en el origen de la sociedad política, en la conformación de la sociedad política. Las mujeres no nos incorporan a la sociedad como sujetos, no se incorporan como individuos, porque no son individuos, ya han construido una naturaleza a tal efecto, siempre se incorporan a la sociedad en este espacio propio, ¿no?, de las idénticas como mujeres, como pasión irracional que hay que controlar o como las madres del futuro ciudadano o esposas del ciudadano, pero no son ellas mismas ciudadanas. Las mujeres, por tanto, no acceden al poder, no accedemos al espacio público, que es el espacio del poder. El espacio público es el espacio donde se decide lo importante, es el espacio de los asuntos comunes, es el espacio político. Ese espacio está ocupado por los individuos que son iguales, que son los que pueden detentar el poder. Y fijaos, una cosa muy importante de la relación de igualdad es que los individuos iguales son iguales en una gran medida porque se reconocen entre sí como iguales. Es decir, su operación no es, ellos no dicen yo soy igual, sino que su igualdad reside en que los demás les reconocen como iguales. Y el reconocimiento de la igualdad está directamente relacionado con el ejercicio del poder. Es el ejercicio del poder o la posibilidad de ejercer el poder lo que permite que se reconozcan como individuos equivalentes, distintos entre sí y equivalentes. Un hombre que en el espacio público, bueno, un hombre que no detenta el poder, no ejerce en este momento el poder, no se considera impotente para ejercerlo o para detentarlo. Él sabe que si no puede, como dice Celia Amorós, si no puede, puede poder. No le toca ahora o no quiere, lo que sea, pero sabe que tiene las condiciones para poder estar en situación de poder, valga la redundancia, de manera que los individuos tienen el poder y el propio ejercicio del poder los consolida como individuos. En el espacio de las idénticas, en el espacio doméstico, nada de esto ocurre. Y esto me parece interesantísimo porque el espacio de las idénticas es un espacio sin poder. Las mujeres estamos caracterizadas por la desposesión de todo patrimonio. Las mujeres no poseen nada material, por supuesto, pero tampoco poseen poder ni ninguna de las notas que van relacionadas con el poder, como valores, reconocimiento, prestigio ontológico, por ejemplo. En el espacio de las idénticas, dice Celia Amorós, todo es reversibilidad. Aquí sí somos reemplazables como seres. Lo que hace una lo puede hacer cualquiera. Pensad en los ejemplos que acabo de poner. No lo sé, lo que hace la madre primero, luego lo hace la esposa. De la satisfacción de los deseos sexuales no vamos a hablar, porque como sabemos perfectamente, para eso vale cualquiera. Y pensando estos días en esto, he pensado, me ha venido a la cabeza, por ejemplo, las nodrizas. Ni siquiera amamantar, las amas de cría, ni siquiera amamantar es una cosa que pueda
hacer solo la madre, ¿no? Lo puede hacer cualquier otra mujer que en un determinado momento esté preparada para ello, ¿no? Somos absolutamente indiscernibles y aquí sí, ¿no? Somos reemplazables, es un espacio donde no hay pautas, no hay estatutos, no hay relevos en las funciones que podemos ejercer. Y me parece muy interesante que seamos capaces de entender la relación que hay, decimos en filosofía, entre lo ontológico y lo político. Bueno, entre el ser y el ser político o el ser social, ¿no? ¿Qué relación hay entre cómo se nos define como seres, de cómo se define la realidad y cómo se prescribe cómo debe ser la organización social? Las mujeres políticamente no existimos porque ontológicamente no somos individuos. Bueno, esto es muy interesante, pero no me voy a poner con más filosofadas, ¿no? A mi parecer, a mi juicio, esta construcción de las mujeres como las idénticas influye en otra cosa que tiene muchísima relevancia y que creo que muchas de vosotras estaréis de acuerdo conmigo. Las mujeres tenemos muchas dificultades, las feministas menos, yo creo, para reconocernos como formando parte de un grupo que tiene un objetivo, una tarea común, que comparte situaciones, problemas, necesidades. Por grupo entendemos exactamente lo que acabo de decir, un conjunto de personas que entiende que tiene una tarea común, entiende que tiene un objetivo común, para eso la tarea, ¿no? Por conseguir ese objetivo común, y que tiene conciencia de una relación de interdependencia entre sí. Sigo recurriendo a Celia Amorós. Creo que sabemos perfectamente, Celia Amorós ha hablado de la fratría, ¿no? Sabemos perfectamente que mucha parte del éxito de los hombres, de los iguales, para mantener su situación de privilegio, reside en esa solidaridad entre ellos que son capaces de establecer. Ellos funcionan como una fratría, ¿no? Como una cofradía, como una hermandad. Se alían entre sí, por supuesto, sin conocerse. De esto podríamos dar también muchos ejemplos concretos, ¿no? Se alían como un grupo perfectamente cohesionado ante posibles amenazas que puedan diluir el propio grupo. Las mujeres no funcionamos así, pero en absoluto. Por continuar un poco con las reflexiones que hace Celia Amorós, que utiliza la teorización de Jean-Paul Sartre, las mujeres seríamos algo así como un agregado serial. Las mujeres estamos en el mismo sitio. Me vais a perdonar un poco el símil que quizás os parece un poco vulgar, pero a mí me ayuda a entenderlo, ¿no? Las mujeres compartimos el mismo espacio como quien está al lado del otro esperando al mismo autobús, como si estuviéramos en la parada del autobús. Estamos allí juntos, estamos allí juntas, ¿no? Es más, es probable que en la parada del autobús estemos esperando el mismo autobús y nos subamos en el mismo autobús, pero cada una de nosotras vamos a lugares distintos y en el trayecto cada una está pensando en sus cosas, en su tarea, en lo que tiene que hacer. Las mujeres funcionamos así, no conformamos un grupo. En mi opinión, el hecho de no tener antecedentes, que es lo que estoy intentando explicar, tiene mucho que ver con esta desunión entre nosotras, con esta disgregación, porque no tenemos antecedentes que nos legitimen como sujetos con capacidad de intervenir en el curso de la historia. Nos consideramos irrelevantes. Nuestras tareas al final no son trascendentes, no inciden en absoluto, ¿no? en el ámbito, os decía antes, ¿no? Donde se decide lo importante. O quizá tiene que ver también, más que la ausencia de antecedentes o de referentes, con cómo se nos han presentado algunos de nuestros antecedentes. Y pienso, por ejemplo, en Victoria Kent. Muchísima gente sabe quién es Victoria Kent. Todas sabemos que Victoria Kent era la única mujer que junto a Clara Campoamor estaba presente en el Congreso de los Diputados el día que Clara Campoamor defendió el derecho al sufragio para las mujeres. Y todo el mundo sabe, y Victoria Kent es conocida a pesar de que escribió muchísimas otras cosas, porque se opuso en sede parlamentaria al reconocimiento del derecho al sufragio para su sexo, para las mujeres. Me parece muy interesante y muy aguda la reflexión que hace Amelia Valcárcel cuando habla del síndrome Victoria Kent, porque en sociedades democráticas como la nuestra,
el sexismo explícito, la infravaloración, la minusvaloración de las mujeres no es políticamente correcta, no está bien vista. Entonces el sistema lo que hace es evitar que sea un hombre quien lo pronuncia, pero sí que sabe colocar a mujeres que pronuncian discursos excluyentes. En España, no sé si en otras latitudes desde donde nos estáis acompañando ocurre lo mismo, pero en España tenemos ejemplos clarísimos de cómo, por ejemplo, determinados partidos políticos ponen a mujeres a negar la violencia de género para decir, no es que los hombres no lo digan, pero ya se encargan de que sean mujeres quienes se erijan en portavozas de esa consigna tan peligrosísima de que la violencia no tiene género, ¿no? Este síndrome de Victoria Kent tiene muchísimas consecuencias, muchísimas, entre otras cosas, deslegitima el feminismo, deslegitima las propias vindicaciones feministas, porque claro, si entre nosotras ni siquiera somos capaces de compartir un objetivo común, pues ya me contarás. Y otra cosa que creo yo que es muy importante por lo que estaba diciendo, es que consolida esa idea que pervive en el imaginario colectivo acerca de la enemistad atávica entre mujeres, ¿no? Esta idea que persiste y que seguro que todas nosotras hemos oído muchas veces cuando nos encontramos con una mujer que no es feminista, que dice que nosotras con nosotras mismas somos mucho peores que los hombres con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, me parece muy importante. Claro, estaréis pensando, pero hay algunas que sí han pasado a la historia. Hay algunas mujeres que sí se han hecho un hueco en el espacio público, ¿no? Y que sí que son conocidas. Bueno, habría que pensar, y esto también me parece muy relevante, no podemos desarrollar todo lo que he venido pensando en estas semanas, pero habría que pensar cómo y por qué han pasado a la historia. ¿Qué hazañas las han situado ahí? En fin, eso lo vamos a dejar. Pero en todo caso, nos tenemos que preguntar cómo han pasado estas mujeres que sí han ocupado un lugar en la historia. Y yo querría decir que cuando una mujer accede al espacio público ocurren varias cosas. En primer lugar, ocurre que es una excepción, es decir, que no es relevante, es decir, que no tiene consecuencias en absoluto para el conjunto de las mujeres, ni para la consideración generalizada del conjunto de las mujeres, ni desde luego para la situación y las vidas concretas de las mujeres. Es a lo que Amelia Valcárcel se refiere cuando habla de la dinámica de las excepciones, de lo que yo llamo la perversa dinámica de las excepciones, que se traduce en que para las mujeres la excepción confirma la regla. La consideración global acerca de las mujeres y también su situación concreta permanece inalterada a pesar de estas excepciones que la historia sí consigna. Esto también tiene mucha trascendencia porque, entre otras cosas, se consigue mantener, se hace pervivir el orden vigente, porque además se presenta como imparcial. Claro, en el siglo XXI, en las sociedades formalmente igualitarias, si una mujer llega, cualquiera puede llegar. De manera que se interpreta al presentar, al consignar estas mujeres que sí se hacen un hueco como excepciones, no solo no varía, ¿no?, la consideración global sobre las mujeres en su conjunto, sino que, y esto es muy importante, se interpreta que la falta de presencia de mujeres arriba, por así decir, en puestos de liderazgo, de poder, en el amplio sentido de la palabra, se debe a la falta de mérito, a la falta de trabajo, a la falta de talento, pero no a lo que la teoría feminista ha interpretado como obstáculos invisibles y a veces muy visibles, impuestos por un sistema de dominación. Somos excepciones, esto es lo primero que ocurre. Pero lo segundo que ocurre, y esto también es muy importante, es que somos una anomalía. En el momento en el que las mujeres o algunas mujeres acceden al espacio público, rápidamente son advertidas como el error que tiene que corregirse, que no puede ser pasada por alto y además en el momento en que son percibidas como un error, se hacen desaparecer. Y se hacen desaparecer como mujeres. Ahora voy a poner un ejemplo para intentar aclarar lo que quiero decir. ¿Por qué un error? Bueno, pues porque esas excepciones son anomalías que no representan el auténtico ser mujer. De hecho, lo que representan es exactamente lo otro de la feminidad normativa, aquello en lo que no consiste, como digo, el ser mujer. La historia nos ofrece un montón de estrategias patriarcales para expulsar a las mujeres
que intentan acceder al espacio público. Estrategias muy rentables, por cierto, que van desde la ridiculización y el desprestigio hasta el rechazo directo o el olvido. Voy a poneros dos ejemplos. A mí el caso de Emilia Pardo Bazán, en concreto, su intento de acceder a la Real Academia me parece tan elocuente que estudiarlo habla por sí solo y prácticamente todo lo que vengo diciendo lo podemos detectar en el caso de Emilia Pardo Bazán. Como sabéis, Emilia Pardo Bazán se postuló para ocupar un sillón en la RAE, en la Real Academia, y como sabéis también, no lo ocupó porque fue rechazada. Bueno, lo que ahora nos interesa, que habría mucho, como os digo, que hablar, es cuáles fueron los argumentos que los propios académicos y sus propios colegas de profesión, los escritores intelectuales que la reconocían como una muy buena escritora, ¿qué argumentos, digo, los argumentos que estos hombres ofrecían para impedir que accediera a ocupar un lugar en la RAE? Porque esos argumentos iban directamente a su condición de mujer. Su línea de flotación era el sexo. No podían negar su valía intelectual ni sus aportaciones literarias. Entonces, de lo que la acusaban era, bueno, de lo que la acusaban, el argumento que oponían era que si una mujer, no Emilia Pardo Bazán, si una mujer accede a la Real Academia, que es el espacio público, debidamente estructurado, debidamente organizado, solamente se podía hacer a condición de la pérdida de su sexo, solo si dejaba de ser mujer. Fijaos. Y fijaos que digo, he dicho ridiculización, desprestigio, y digo más, el insulto directo. Muchos de los escritores que hemos estudiado todas, que hemos leído todas, como por ejemplo Juan Valera, es que la insultaban directamente. Juan Valera se refirió a Emilia Pardo Bazán como sandía con patas. Esto se puede leer, no me lo estoy inventando. Sandía con patas. O Marcelino Menéndez Pelayo la llamó, está escrito, cursilona empecatada. Esto es un insulto directo. Y por ir del pasado al presente, no hace ni siquiera un año, seguro que muchas de vosotras lo recordaréis, en abril de 2021, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue en visita oficial a Turquía. En el lugar donde se produjo la recepción oficial había 2 sillas para 3 personas. El presidente Erdogan, Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, y la presidenta de la Comisión Europea, que era Ursula von der Leyen. Ya sabemos quién se quedó de pie. Ya sabemos quién no tenía silla. Se me ocurren pocas ejemplificaciones de un desprecio más patente, más palpable. Otros castigos son muchísimo más explícitos. No podemos olvidar, Olympe de Gouges murió guillotinada. Las sufragistas más combativas fueron torturadas en las prisiones en las que fueron encarceladas y muchas de ellas murieron jovencísimas con una salud extraordinariamente deteriorada precisamente por la alimentación forzada, etcétera, etcétera, que vivieron en las cárceles. Y una cosa que yo creo que es tristísima, a mí me entristece un montón, es que Clara Campoamor consideró y así denominó al voto femenino mi pecado mortal, su pecado mortal. El voto femenino, así titula Clara Campoamor su obra El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Todas sabemos cómo murió Clara Campoamor y dónde murió. Nunca pudo volver a España. Sus afines, ¿no? Sus supuestos aliados también la condenaron. No fue la dictadura franquista, como voy a referirme ahora, ¿no? Claro, ¿por qué digo que otros castigos son mucho más ejemplares? Y también digo que excepciones y anomalías, en cierto sentido, convienen al sistema, porque, como decía antes, ¿no? Puede presentarse como imparcial, ¿no? Y mantenemos como no se altera, ¿no? el orden vigente, pues, pues ya está, las mujeres no llegan porque no pueden llegar. Pero es que además los castigos ejemplares que aplica a quienes intentan acceder al espacio público surten efecto. ¿Quién se va a atrever, ¿no? a intentar una cosa parecida cuando semejante tentativa se paga incluso con la vida, ¿verdad?
Bien, es muy interesante o es muy importante, creo yo, poner en valor los esfuerzos, porque muchas de estas mujeres a las que yo me estoy refiriendo han sido recuperadas y han sido consignadas gracias al feminismo, gracias a la teoría feminista, que es quien se ha preocupado de rescatar, recuperar, reconocer a las mujeres y otorgarles el lugar que corresponde. Y esta tarea creo que es imprescindible valorarla y reconocer quién la hace, porque parece que las mujeres estamos donde estamos como si, ¿no? Como si nos hubieran dejado estar o como si fueran los hombres los que hubieran consignado estos limitados antecedentes. No, es una tarea del feminismo y esto me parece muy importante. Y yo, como soy de filosofía, voy a hablaros solamente de una cosita referida a la filosofía. En el ámbito de la filosofía, me vais a permitir que cite a algunas amigas, se han hecho trabajos muy importantes por recuperar a muchas mujeres filósofas. Rosalía, mi querida Rosalía, nos ha recuperado a una filósofa olvidada del Renacimiento española, Oliva Sabuco. Amalia González, que está por aquí, ha trabajado, nos ha recuperado, nos ha hecho conocer a Aspasia de Mileto, a Hipatia de Alejandría, por ejemplo. Concha Roldán, que no sé si ha llegado, pero está, se ha ocupado de otras mujeres que pensaron a la vez que los grandes, con los grandes pensadores como Leibniz, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Emily du Châtelet, Anna Maria von Schurman, Anne Conway, en fin, un montón. Y también me interesa, tampoco voy a citar a nadie más, me interesa decir una cosa, porque me parece que define muy bien lo que es el feminismo. Estos trabajos de recuperación de mujeres filósofas en la actualidad, quienes estamos así un poco en el circuito feminista, ¿no? Sabemos que se están haciendo grandísimos esfuerzos desde hace ya unos cuantos años por recuperar a mujeres filósofas como Hannah Arendt, ¿no? Rosalía y yo estos días hemos estado hablando bastante de ella, ¿no? Como Hannah Arendt o como María Zambrano en España. Lo que me interesa destacar es que desde el feminismo, que es la iniciativa, se ha intentado rescatar a estas mujeres y colocarlas en el lugar que les corresponde en la historia de las ideas, independientemente de su actitud ante el feminismo. Es decir, no las ha recuperado a ninguna de estas filósofas a las que he citado, no las ha recuperado por ser feministas, ni por sus reivindicaciones acerca de la igualdad de las mujeres, sino porque su producción intelectual es de tal calidad que es una injusticia absoluta que estén olvidadas y que hayan sido amputadas de nuestra memoria. Creo, como digo, que esto dice mucho de cómo es el feminismo, ¿no? De la, podríamos decir, honestidad del feminismo. Antes de seguir, también quisiera decir otra cosa. Mañana, el día 11 de febrero, como sabréis, es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Un día importantísimo y que yo de verdad no puedo valorar más de lo que lo hago, porque es verdad, y a esto me voy a referir ahora cuando termine, es verdad que las mujeres necesitamos referentes que nos abran el camino, que nos planteen posibilidades que de no ser por ciertos referentes ni siquiera se nos ocurriría, ¿no? Plantearnos como vocaciones profesionales o dedicaciones profesionales o incluso realizaciones o proyectos existenciales o vitales, ¿no? Es verdad. Y valorando muchísimo esta tarea, quiero hacer una observación. Yo creo que convendría también hacer el camino inverso, es decir, en lugar de, a ver si me sé explicar bien para que se me entienda, en lugar de intentar a toda costa, que creo que hay que hacer, no en lugar de, además de intentar que las mujeres accedamos a campos del conocimiento y de la acción social históricamente masculinos, yo creo que también esta tarea habría que acompañarla del camino inverso, es decir, de lo que decía un poco al principio, ¿no? De una revalorización de las tareas y de las contribuciones, de los trabajos realizados tradicionalmente por las mujeres y que, como decía al principio, están absolutamente devaluados, ¿no? Parece que las mujeres somos lo contrario del rey Midas. Todo lo que tocamos lo convertimos en material de desecho. Entonces, revalorizar lo devaluado me parece que es una tarea muy importante, porque los trabajos que desempeñamos las mujeres históricamente son tareas humanas, que son imprescindibles para la supervivencia, pero también, y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, para la
el desarrollo de una vida pública plena. Yo no soy muy dada a leer biografías porque no tengo mucho tiempo, pero últimamente he estado leyendo una biografía de Marx, que es muy interesante, Amor y Capital, y claro, ¿cómo no va a haber hecho Marx todo lo que hizo? ¿Cómo no van a tener los grandes hombres, hombres que han pasado a la historia, ¿no? Y que han realizado tantísimas aportaciones en lo intelectual y en lo social, y al mismo tiempo tener hijos si solo se dedicaban a lo público, si su esfera doméstica estaba absolutamente satisfecha? Vale. Bien, decía antes que las mujeres somos una excepción y somos una anomalía. Bueno, pues las más anómalas de todas, las más anómalas de todas son las mujeres feministas, es decir, aquellas mujeres que han intentado pasar a la historia o han pasado a la historia como alzando su voz, intentando acceder al espacio público para reivindicar la igualdad de las mujeres. Y a mí esto me parece que es muy importante, porque si, como espero estar intentando mostrar, la amputación de nuestros antecedentes como mujeres es importante, la amputación de nuestros antecedentes emancipadores, de nuestros antecedentes feministas, es absolutamente perversa y tiene consecuencias de larguísimo alcance. Si hay algún movimiento que es consciente de la fragilidad de los derechos conquistados, ese es el feminismo. Las vueltas atrás en el feminismo son constantes. La recuperación de viejas vindicaciones parece ser una espiral que no tiene fin, que nunca termina. Por poneros un ejemplo, si nos aproximamos al feminismo en España, veremos que las reivindicaciones feministas de principios del siglo XX se recuperan intactas en la transición. Y me diréis, bueno, es que la dictadura franquista supuso un paréntesis para toda la sociedad española. Y es verdad, pero nunca tenemos que olvidar que, paréntesis o no, la peor parte siempre nos las llevamos las mujeres. Y tampoco tenemos que olvidar que no hace falta que vivamos en un régimen dictatorial para que esto ocurra. El tren de la libertad fue en el año 2014. Tuvimos que volver a reivindicar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y a día de hoy, quienes estamos también en el movimiento, en el activismo, sabemos que el movimiento feminista sigue reivindicando que el sistema público de salud cumpla la ley a este respecto. Se sigue reivindicando. Estas vueltas atrás, como digo, está en esta fragilidad, ¿no?, de los derechos tan duramente luchados y tan débilmente conquistados, ¿no?, que parece que nunca se acaban de consagrar. En esta situación creo que la ausencia de genealogía desempeña un papel muy importante. El no tener orígenes, iba a decir consignados, bueno, el no tener orígenes reconocidos, asumidos socialmente, asumidos y reconocidos como sociedad, repercute directamente en una idea, en la idea del feminismo como un movimiento, como un pensamiento que continuamente nace desde cero. Parece que esta generación, cada generación es la primera generación de feministas. Por eso tenemos que salir a la calle y hacer este tipo de cosas para recordar que porque fueron, somos. Que estamos como estamos gracias al trabajo de muchas otras que nos precedieron y que han permitido que nosotras hoy, iba a decir, disfrutemos de nuestros derechos, por lo menos podamos seguir luchando por nuestros derechos. Entonces, me parece muy importante y yo aquí soy muy crítica, no sé, a lo mejor pensáis que soy muy tajante también, pero es que yo creo que ni la teoría ni la praxis feminista han permeado como debiera el núcleo profundo del conocimiento de todas las creaciones culturales, de la vida social, política e institucional, ni el imaginario colectivo. Yo creo que la perspectiva feminista sigue siendo, a día de hoy, a pesar de que las cosas han cambiado muy notablemente, sigue siendo un punto de vista, que es otra cosa con la que yo siempre casi empiezo, ¿no?, casi lo que tenga que decir. Es un punto de vista, es una opinión que se añade, se adjunta, se anexa, pero no se incorpora, no se integra
porque si lo hubiera hecho, esto de lo que estamos hablando, ¿no? Estas vueltas atrás, esta recuperación de viejas vindicaciones no se produciría. Y tenemos muchísimos ejemplos también que nos sirven, o a mí me sirven, por ejemplo, para ilustrar lo que estoy diciendo. El año 1848, yo creo que cualquier individuo conoce que es el año del manifiesto del Partido Comunista, es verdad. Pero es que 1848 es también el año de la declaración de Seneca Falls. Es también el año en el que se elabora, para entendernos, el articulado del movimiento sufragista estadounidense, del movimiento sufragista, podemos decir, en el mundo. Pero yo me pregunto, ¿hay algún otro movimiento que haya sido capaz de transformar el mundo como el feminismo? Es que parece que esto ha surgido de la nada, ¿no? Y estos antecedentes no se consignan. Y otro ejemplo, por ir de nuevo del pasado al presente, que yo creo que nos ayuda, que me ayuda, ¿no?, a explicar lo que quiero decir, es la cantidad o el papel que desempeñan, o no sé ni cómo decirlo, los documentos y los órganos institucionales que por ley son obligatorios. Estoy pensando en los planes de igualdad. Los planes de igualdad, que son prescriptivos en empresas de más de 200 trabajadores, si no me equivoco, y trabajadoras, y desde luego en todas las instituciones públicas, son y esto creo que quienes estáis en el movimiento estaréis de acuerdo conmigo, son un trámite administrativo. Cuando se han elaborado, que por cierto ha sido siempre tarde y fuera de plazo, no valen para nada. Son como mucho una declaración de intenciones que no se traducen en absoluto ni en la implementación de medidas concretas, ni desde luego cambian al final el imaginario o la idea, no sé, la raíz o intervienen en la raíz de la cuestión. No vamos a hablar del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que veo por aquí algunas amigas que sé que han trabajado sus deficiencias de implantación mucho. Podemos hablar también, si queréis, de órganos como los consejos de las mujeres, en cualquiera de sus dimensiones, municipales, provinciales. Son órganos que no funcionan, que sí, que hay que convocar, hay que poner, porque además queda bien, no hacerlo, no sé, es algo inadmisible, pero que al final no se traduce en nada concreto. Y yo también me atrevo a decir que tampoco en el ámbito educativo la teoría feminista, el feminismo, tampoco ha permeado como debiera el núcleo profundo del conocimiento, porque yo creo que esto lo puedo exponer, ¿no?, por mi experiencia personal en primaria, en secundaria, que es donde yo trabajo, en secundaria. En la universidad no lo tengo tan claro. Esta perspectiva feminista o la coeducación, ¿no?, de la que ahora, como sabéis, hablamos mucho, no cala en los claustros, no cala en la generalidad del profesorado. La igualdad entre los sexos es un tema transversal que sí, que recogemos en los documentos que tenemos que presentar a la administración, pero que no se traduce en nada concreto, salvo por aquellas que ya tenemos un interés y que estamos plenamente convencidas de su importancia, y además, y esto me parece muy importante reseñarlo, convirtiéndose en un añadido a nuestra tarea normal, ¿no? Entonces, bien, creo que soy muy crítica y es verdad que las cosas han cambiado con respecto a la presencia, ¿no?, del feminismo en el núcleo profundo del conocimiento, de las creaciones culturales, pero creo que todavía hay muchas resistencias, ¿no?, a incorporar como se merece o como lo que es la perspectiva feminista, ¿no? Como digo siempre que intento, bueno, que hablo de ello, es una perspectiva que corrige, entonces no es un punto de vista cualquiera, es un poco lo que hablábamos también al principio de interpretar el modelo de la mujer recolectora como un contraataque feminista. Parece que el feminismo aporta visiones adyacentes que no pueden modificar, ¿no?, el núcleo profundo del conocimiento. Bien, ahora ya, madre mía, voy a terminar, perdonad que me emociono y me enrollo. Yo creo que espero haber podido o haber sabido exponer por qué consecuencias tiene el no tener genealogía. ¿Qué quería decir cuando digo que no tenemos genealogía y qué importancia tiene no tener genealogía? Entonces, para cerrar, para concluir, me gustaría decir, exponer o comentar aquí con vosotras algunas razones por las cuales yo creo que sí tener genealogía, sí consignar nuestra genealogía es importante. En primer lugar, yo creo que seguir siendo las idénticas, sin ascendencia, sin orígenes a los que recurrir,
nos impide reclamar el poder al que no accedemos. En este sentido, consignar nuestra genealogía, ¿no? Esta genealogía de mujeres y genealogía feminista, esta gran tarea feminista, puede contribuir a conseguir la gran reivindicación del feminismo de raíz ilustrada, ¿no? Del que siempre hablo, del Seminario de Feminismo e Ilustración, que es la salida de las mujeres del espacio de las idénticas. Yo creo que puede contribuir, que puede ayudar a que las mujeres nos designemos, bueno, comencemos, podremos decir, a ser, dejemos de ser las idénticas, comencemos a ser individuos que podamos convertirnos en sujetos de poder, en individuos que tengamos, que podamos ocupar un lugar de pleno derecho en el espacio público. Pero también creo, por lo que he sugerido antes, que puede ayudarnos a realizar el camino inverso. Si comenzamos, si consignamos no solo nuestra genealogía como una retahíla de nombres y de contribuciones, sino que si entendemos la reconstrucción de la genealogía en términos de esta revalorización de lo que tradicionalmente ha sido devaluado, como decía al principio de mi intervención, es muy probable que comencemos a considerar, que se comience a considerar que las tareas que históricamente han desempeñado las mujeres son tareas humanas. Son tareas humanas, como decía, que no solamente son imprescindibles para el mantenimiento de la vida, sino para un pleno desarrollo de la vida pública y social. Yo creo que empezar a entender que la generalidad de la sociedad, algunas yo creo que ya lo tenemos muy claro, ¿no? Pero que la generalidad de la sociedad empiece a entender que el cuidado es un valor que como mínimo hay que poner en el mismo nivel que la justicia, ¿no? Los grandes principios ético-políticos, puede contribuir a cambiar, a acabar, no sé, a erradicar, ¿no? La raíz patriarcal de nuestras sociedades. En segundo lugar, yo creo que reconocer la genealogía de las mujeres como sexo inferiorizado, y esto es muy importante, puede contribuir a que empecemos a considerarnos como integrantes de un grupo de individuas, permitidme la expresión, que tiene una tarea común, un objetivo común y una tarea común. Puede, creo yo, ayudar a entendernos, a entender, o sea, el recuperar, y esto me parece importante, el recuperar nuestra genealogía como sexo inferiorizado, puede ayudar a entender que nuestra situación es injusta y por tanto es injustificable y que por tanto nuestras vindicaciones, digamos, son legítimas, que es con lo que voy a terminar. Creo que el reconstruir nuestra genealogía de mujeres y genealogía feminista, puede ayudar a crear lazos entre mujeres, a generar una solidaridad entre mujeres, porque la solidaridad, y esto es muy importante, tampoco vamos a entrar en ello, se da entre iguales. Los hombres que son iguales, por eso generan esta solidaridad entre sí. Entre las idénticas no puede haber solidaridad. En tercer lugar, yo creo que conocer nuestra genealogía, conocerla, reconstruirla, conocerla, nos proporcionará modelos ejemplares, nos proporcionará un espejo en el que mirarnos, un prototipo al que aspirar, porque no tener referentes impide que seamos capaces o sea, que nos consideremos capaces de realizar determinadas cosas, impide que se nos pase, digamos, por la imaginación dedicarnos a determinadas ramas profesionales o, bueno, en fin, realizar determinadas hazañas. Y otra cosa, o hechos, bueno, acciones. Y otra cosa muy importante es que yo creo que también conocer nuestra genealogía o reconstruirla nos va a prestar vivencias. Y esto yo creo que es muy importante porque también, si queréis, luego lo podemos comentar, ¿no? Las mujeres muchas veces descubrimos nuestras vivencias en solitario, ¿no? Yo siempre pienso de mí misma que qué pena haber conocido a Alicia tan tarde, que es la que me trajo a este mundo. Qué pena, cuánto tiempo he perdido de mi vida, ¿no? Mi vida es, la prehistoria de mi vida es el tener una inquietud feminista, pero el no saber de feminismo, ¿no? Y la historia de mi vida empieza desde que me hice feminista, porque me puedo interpretar mejor y porque puedo interpretar mis vivencias mejor y puedo interpretar mi situación mejor. La inscripción de la genealogía de mujeres y genealogía feminista es obviamente, y ya termino, os lo prometo, una cuestión de justicia. Hay que reparar la injusticia. Nos va a permitir
interpretarnos a nosotras mismas como sujetos con capacidad de acción, con capacidad de intervenir en los asuntos públicos y en el curso de la historia. Pero yo creo que por lo menos en el foro en el que estamos hay un aspecto mucho más fundamental, y es que la reconstrucción de la genealogía y la recuperación de nuestros antecedentes legitima el propio feminismo. Al final acredita que el pensamiento, el discurso y que las vindicaciones feministas no solo son razonables, ¿no?, en sistemas democráticos, entre comillas, en sistemas democráticos que realmente lo sean, sino que es un discurso y son vindicaciones que son justas, que son legítimas. Perdonadme, que veo que me emociono y se me va el tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Marta, muchísimas gracias. Tu discurso no puede ser más sugerente y además estimulador, ¿no? Me ha hecho gracia porque justamente has citado a personas que ya han estado en el seminario, como Almudena Hernando, por ejemplo, que ya estuvo con nosotros. Lo sé, lo sé. El otro día estuvo Victoria Camps Victoria hablando Camps, justo de cuidado y justicia, con lo cual quiere decir que poco a poco, bueno, se va creando una conciencia colectiva a la que tú tanto aludías, ¿no?, en tu discurso. Alicia al final ha podido entrar en Zoom, pero estaba en YouTube porque ha habido algunos problemas con los enlaces, y yo os rogaría que cuando queráis asistir a algo y no os llegue el enlace, decídmelo la víspera, o aunque sea el mismo día por la mañana, que con mucho gusto os lo envío. Hola Concha, ¿qué tal? Bueno, tenéis la palabra, o sea, quien quiera hablar, Alicia, que ha levantado la mano, muy educadamente, ya sabe el sistema, así que nada, Alicia, cuando quieras. Hola, bueno, pues nada, que realmente es tanto contenido, ¿no? Tantas sugerencias y tantas ideas tan importantes que, vamos, que es difícil comentar todo lo que se querría, ¿no? Y además que estoy viendo a gente que es del seminario, miembros del seminario como Concha Roldán, Rosalía Romero, Amalia González, en fin, que es un encuentro maravilloso. Bueno, Margarita, que ha estado alguna vez invitada al seminario como ponente, recuerdo. En fin, bueno, pues no puedo estar más de acuerdo en todo lo que se ha dicho sobre la importancia de la genealogía, ¿no? Porque efectivamente permite la reflexividad también, ¿no? Permite pensarnos y entender, ¿no? Como con ese maravilloso título de la conferencia, ¿no? Que aludía a quienes fueron y a quienes serán, ¿no? Entonces, pues eso es fundamental. Hay varias cosas que, bueno, sobre las cuales me gustaría apuntar algo. Por ejemplo, lo relativo a nuestro origen ya prehistórico, ¿no es cierto? Ahí todos los debates acerca, dentro del ecofeminismo incluso, sobre si la pertenencia, digamos, de las mujeres a un grupo que se especializaría en la recolección más que en la caza, sí habría modelado evidentemente una forma de actuar, una forma de las virtudes, todo lo que decimos, ¿no? Que es lo femenino históricamente. Hay debates efectivamente porque hay casos que la antropología nos muestra que las mujeres sí que cazan pequeños animales o cazaban pequeños animales, pero efectivamente el hecho de que la caza haya sido fundamentalmente una actividad
pues, hecha por los hombres, y así continúa siendo, porque los cazadores hoy en día en su inmensa mayoría, no todos, pero en su inmensa mayoría son varones, que se lanzan a depredar, muestra que el androantropocentrismo tiene una larga historia, ¿no? Y eso es así, y también tiene relación con el control de las armas, porque quien caza también se especializa en el control de las armas, y las mujeres históricamente, y esa era la hipótesis, ¿no?, de Simone de Beauvoir, habíamos sido excluidas de las expediciones de caza y de la guerra, y esa era la razón de nuestra subordinación. En fin, que había que eso discutirlo, pero yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente una vuelta sobre una reflexión sobre nuestra genealogía es también, y sobre nuestro ser sujetos, ¿no? O sujetas, como quieras, pero sujetas, fíjate que como el idioma Fíjate qué nos está diciendo connotaciones, ¿eh? qué connotaciones, que es sujetadas, ¿no? Efectivamente. Bueno, sujetos también, pero no suena igual. Pero no Eh, es lo primero que nos viene a la no es cabeza, ¿eh? lo Cuando primero, decimos sujetos. no, claro, por lo menos a la gente de filosofía. Entonces, efectivamente, el plantearse como sujetos implica una reformulación y redefinición de toda la especie humana, ¿no? De la humanidad, evidentemente. Y luego, y termino con esto, la cuestión de esa enemistad atávica y el problema de la genealogía, ¿no? Y entonces yo quería mencionar aquí la cuestión de la dificultad, muchas veces, que todavía se observa, no siempre, pero algunas veces, en la relación discipular. Porque la relación discipular es una forma de transferencia de poder, sobre todo en el ámbito universitario, pero no solamente. Entonces, es un saber poder, como diría Foucault, ¿no? Entonces, el último Foucault. Entonces, el hecho de que muchas estudiantes tengan dificultades para reconocer a una maestra, cosa que los estudiantes no tienen dificultad en reconocer a un maestro, ese es un problema, todavía es un problema que afecta a nuestra genealogía, indudablemente, y que afecta a la posibilidad emancipatoria del saber poder. Y nada, y felicitarte y felicitar a Metalibrería. Muchas gracias, Alicia. Luis Miguel, ¿Puedo decir una cosita solo? sí, Muy pero solo brevemente. una, ¿eh? Solo una y breve, de verdad, que ya sé que os dejo hablar ahora. Me parece interesantísimo lo que dices, Alicia, porque creo que esto que estás diciendo también demuestra que las mujeres todavía no tenemos poder, da igual el puesto en el que estamos. No llegamos a ser sujetos o sujetas de poder en sentido estricto, porque como decía Amelia Valcárcel, una de las notas que permiten intuir que no tenemos poder es que no nos lo transferimos entre nosotras, ¿no? El auténtico poder lo tenemos cuando nos es transferido por quienes son los auténticos poderosos, ¿no? Muchas gracias. Luis Miguel, abre tu micrófono. Muchas gracias por la oportunidad pues, de estar aquí, de conversar, y saludo muy especialmente a Alicia Puleo, la profesora Alicia Puleo. Fue una maravilla, acertó cuando me dijo esa conferencia de la profesora Marta Madruga, seguramente te va a ayudar mucho en tu investigación doctoral. Yo cuando escuchaba a la profesora Marta, a quien agradezco su impresionante conferencia y que anotó una cantidad de cosas que son importantes,
siempre me venía a la cabeza lo que sucede por lo menos en la percepción del feminismo latinoamericano, incluso el feminismo anglosajón, un específico tipo de feminismo como el norteamericano, que evita la mención y el estudio del feminismo ilustrado, es decir, no hay una fase ilustrada que se estudia, por lo menos ni en los Estados Unidos ni en Colombia, y parece haber que se arranca como de cero, es decir, alguien parte de su propio racionalismo y se dice el mundo empieza a partir de aquí. Sin embargo, entre esa fase, esa falta de fase ilustrada, en esa ilustración olvidada, como lo plantea y lo enseña la maestra Alicia Puleo, en esa ilustración olvidada, que en América Latina está olvidada y que en Colombia también, se producen unas nuevas teorías feministas que rompen con la ilustración, por lo menos en América Latina se precisan cosas como decir el feminismo colombiano nada tiene que ver con las vindicaciones de Mary Wollstonecraft. Y mi pregunta específica hacia la profesora Marta es esa división, que también es un profundo relativismo que hay allí, sobre todo un relativismo cultural, de proponer un feminismo propio con una estirpe conceptual propia, alejado de lo que llaman feminismo blanco europeo, colonizador, y todos los nombres que esa reacción presenta contra el feminismo ilustrado, también no se podría interpretar como una forma de mantener separadas a las mujeres para no generar un enorme proceso de complotización que pueda generar un cambio social significativo en la región, porque realmente se demarca muchísimo, hay mucha reacción, es decir, hay la feminista Susan Faludi, por ejemplo, cuando escribe Reaction en los Estados Unidos, lo pone, sobre todo cuando el feminismo norteamericano es arrinconado por la administración de Reagan, que despolitiza el feminismo de los Estados Unidos. Pero igual pasó en Colombia. Entonces mi pregunta es, esa vindicación masculina, por así decirlo, misógina de unas mujeres idénticas, separadas, de una posibilidad de generar colectivización para el cambio, no se puede también detectar dentro de esa misma nueva genealogía que se reproduce y que pretende mantener a las mujeres como mónadas frente a lo que podría ser un feminismo complotizado, por así decirlo. Gracias. Voy a dar más palabras y Marta, luego tú contestas, si te parece. Rita, puedes abrir tu micrófono. Bueno, yo coincido en una cosa que ha dicho Marta. Soy, las que me conocéis más directamente, soy feminista desde los 4 años, pero realmente empecé a ser feminista cuando cumplí los 65, que fue cuando empecé a acceder a esa genealogía, a ese conocimiento de mujeres. Pero por lo que he levantado la mano es porque, estando de acuerdo, porque lo he experimentado en mi propia vida desde bien pequeñita, en que somos sustituibles, en que somos idénticas y todas esas cosas, me ha llamado la atención cuando has dicho que la solidaridad no se puede dar entre las idénticas, porque mi experiencia de vida es que cuando he tenido momentos difíciles, yo o personas a mi alrededor, somos las mujeres las que nos hemos ayudado. Nunca he recibido ayuda de un hombre, nunca. Y yo he prestado ayuda, entonces me gustaría, si puedes, y si no, pues lo dejo ahí como inquietud, ¿no? Creo que es verdad que no somos grupo, vamos, es que eso está claro, no es porque tú lo hayas dicho, pero la ayuda, cuando estamos en momentos difíciles, siempre la recibimos de esas idénticas, de nuestras amigas, de nuestras familiares, ¿no? De mujeres, en definitiva. Y eso, pues, me gustaría alguna interpretación. Muchas gracias, Rita. Hay otra palabra, Grenville, que no conozco tu nombre. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Charity. Bueno, en primer lugar, agradecerle la ponencia a Marta, ha sido realmente bueno, me ha encantado. Tengo el libro Feminismo e Ilustración, que la disfruté muchísimo. En primer lugar, pues sencillamente quería recalcar también algo que he dicho en alguna otra intervención, porque sigo mucho las intervenciones de Meta Librería,
la presentación de librería, que es el gran valor que tiene, en mi opinión, el feminismo español, sobre todo la escuela fundada por Celia Amorós, Amelia Valcárcel, todo el seminario Feminismo e Ilustración, porque realmente yo vivo entre dos países, vivo entre Inglaterra y España. E incluso aunque hay un feminismo potente en Inglaterra, no tienen claro la genealogía como lo tenéis estudiado aquí. Y yo realmente tampoco realmente llegué al conocimiento feminista que tengo ahora hasta que empecé a descubrir vuestra escuela. Siempre había tenido la inquietud, empecé a descubrir escritos, pero realmente la claridad de tener esa genealogía clara en la historia, empecé a tenerla cuando empecé a descubrir esas obras. Entonces, eso por un lado. Vamos a recalcar un poco el punto también que ha resultado Luis Miguel. Y también quería plantear una pregunta. Yo noto, sobre todo, lo he notado mucho en la intelectualidad americana y británica, pero digamos que también creo que pasa en la española. Y es algo que noto de todos lugares, que es que no se entiende bien por qué las mujeres están donde están ahora. Es decir, hay un efecto muy perverso, me parece, de esa falta de que se implante esa genealogía, digamos, en la escuela como un conocimiento como algo que sí, no se entiende. No se entiende que el estatus actual que tenemos viene de haber conseguido ciudadanía, haber conseguido el espacio público. Entonces se ven muchas veces explicaciones muy extrañas como que, y vienen de todos lados, del comunismo, del liberalismo, del conservadurismo, sino que se explica la igualdad actual de las mujeres, pues unos dicen que es por haber inventado ¿se dice esto? La anticoncepción, las medidas anticonceptivas. Otros dicen que es por el capitalismo y de haber salido al mundo del trabajo. Otros dicen que es por la invención, ciertos inventos tecnológicos como la lavadora, etcétera, que le han quitado a las mujeres trabajo, pero no se entiende cómo, no se explica bien qué se debe a esa ciudadanía, sino que parece que se plantea de cosas muy, como que se plantea que la situación actual de las mujeres es como una consecuencia de avances tecnológicos, una consecuencia no deseada, no planteada y casi accidental. Entonces ahora sí, podía Marta Madruga hablar un poco más de esto. Gracias. Gracias a ti. Lo has explicado bien. Quería trasladarte una pregunta que han escrito, dice Lourdes. ¿Cómo nos puede apoyar la reconstrucción de la genealogía feminista para luchar contra la ideología generista queer que permite a los hombres que se puedan autoidentificar como mujeres? Y Olga, si quieres tomar la palabra, abrir tu micrófono. Sí, creo que otra de las funciones, las ventajas de conocer e informar y enseñar la genealogía feminista es que es un instrumento contra la naturalización de nuestra subordinación, porque uno de los argumentos, que en realidad no es un argumento, pero es de las cosas que comúnmente se dicen y que asumimos, es que siempre ha sido así, es que las mujeres en cierto modo lo habrán aceptado porque si no, no podrían estar milenios, y es porque nos han ocultado todas las mujeres que se han revelado los castigos que sufrieron, pero desde siempre, no solo desde la Ilustración, sino de mucho antes, ¿no? Entonces a mí me parece que el conocer eso, el conocer la genealogía feminista, despeja el pensamiento de la naturalización de nuestra subordinación, de nuestra sujeción al género femenino, y lo convierte en algo que no es natural, puesto que ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia que se han opuesto, que han luchado contra ello y que han dado fe con su propia vida y sus obras de que eso ni era aceptable ni las mujeres lo aceptaban. Y a mí eso me parece importante. Y solo una anécdota respecto a la caza, porque es que he leído hace poco en el National Geographic, en la historia, se ha descubierto en Perú la tumba de una mujer cazadora, no de animales pequeños precisamente, y entonces están, por los datos que van teniendo,
suponiendo que entre un 30 y un 40% de las personas que cazaban en el Neolítico eran mujeres. Es una especulación, pero es que todo lo demás que han hecho hasta ahora son especulaciones, como las de las pinturas de las cuevas de Altamira, que eran hombres. Es que se da por supuesto algo porque se parte ya de que en la historia de las mujeres no hemos hecho nada. De ahí, insisto, en que aparte de los conocimientos científicos, el divulgar, el conocer toda la genealogía feminista es una forma de luchar también. Muchas gracias. Y gracias a Marta, por supuesto. Muchas gracias, Olga. Bueno, que ya tienes casi para otra conferencia. Marta. Bueno, no sé si me dejáis responder o lo queréis dejar planteado. Tú di lo que quieras, pero Vale. terminamos cuando voy tú a ser termines. muy rápida, intento responder alguna cosa de las que se me ocurren. Al hilo de lo que acaba de decir Olga y de lo que empezó diciendo Alicia, ¿no? Que es un círculo vicioso, claro, esto daría para, otros tantos feminarios, ¿no? El papel de las hembras de nuestras especies precedentes y la división, como decía, sexual del trabajo en términos tan tajantes, ¿no? De hecho, efectivamente, se cree también que las hembras neandertales cazaban y la recolección, por supuesto, era recolección, pero también caza de pequeños animales. Por eso, no sé si he hablado de caza, pero yo lo que tenía en mi cabeza, que luego se me va, es caza de grandes animales. Pero en todo caso, esa no es la cuestión. Vamos, no es la cuestión. Sí, es una cuestión muy importante, pero lo que no podemos negar es que son actividades masculinizadas y feminizadas respectivamente. Luis Miguel, es que lo que me has planteado es de una dificultad que te agradezco, que me dejas pensando. Me dejas pensando. Te lo agradezco o no, porque a lo mejor ya no ceno ni como en estos días dándole vuelta. Es muy difícil la pregunta que me haces y no sabría responderla así ahora de golpe. Entonces, si quieres, mantenemos el contacto. Sí que te digo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Claro, yo soy discípula de quien soy discípula, ¿no? De mis maestras. Y siempre me llamaba mucho la atención digamos, la clasificación de las olas, ¿no? Que yo sé que hay alguna de quienes estáis aquí que no os gusta nada esto de las olas. Y cómo, fijaos que yo he hablado de los años 70 y en nuestra tradición lo llamamos la segunda ola. Perdón, dije la segunda, pero es la tercera ola, porque la primera, dije la segunda, es verdad, fíjate, es la tercera ola, ¿no? La primera sí que la consignamos como el feminismo ilustrado. Y sí me llama la atención esa especie de amputación en el canon, podríamos decir, anglosajón, cuando por otra parte los grandes documentos, no lo sé, constitutivos, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, están basados en la filosofía ilustrada, ¿no? O sea, quiero decir, sí que hay cierto reconocimiento, no lo sé. Yo cuando estudio, no sé, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos de América, su Declaración de Independencia, pues allí leo a Locke, a Kant, no sé, ¿no? Entonces, ahí sí hay un reconocimiento y aquí no. Con esta cuestión es muy compleja, ¿eh? Yo creo que la tendríamos que conversar yo desde luego pensar, porque creo que tú lo tienes mucho más claro que yo, y pensar con más tranquilidad. Esta disgregación dentro del feminismo, bueno, en fin, daría mucho para hablar. No quiero dejarte sin contestar, pero es que de verdad, honestamente te digo que lo tengo que pensar con mucha más tranquilidad. Vale, Rita, tienes razón, la ayuda siempre la recibimos de mujeres, pero siempre la recibimos en el espacio privado, en el espacio doméstico. Yo cuando hablo de esto también daría para mucho, ¿eh? Y ya sé que son muchas cosas las que digo y algunas no me da tiempo a precisarlas o a profundizar todo lo que quisiera. Yo cuando hablo digo, la solidaridad sea entre pares, sea entre iguales, me refiero a la solidaridad como principio regulador de las relaciones sociales, como un principio que nos hace entender que pertenecemos a un grupo y que tenemos una causa común y una tarea común. Y efectivamente, en tus malos momentos, yo también encuentro ayuda, por supuesto, de mis amigas, de mi madre, de mis hermanas, pero siempre es dentro del ámbito privado. Y yo de lo que estoy hablando es de la solidaridad como principio, como un principio que cohesione la vida pública. Bueno, por responderte así, que yo, si quieres lo hablamos, que tú y yo sí que seguramente nos vamos a ver, lo podemos hablar en otro momento. Respecto a Charity, no sé muy bien cómo era tu nombre, la pregunta que me estás haciendo también es muy relevante, ¿no? Porque
no nos enteramos, o bueno, a qué se debe nuestra situación o cómo explicamos las mujeres nuestro estatus. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la ausencia de genealogía y con otra cosa que yo también he estado pensando en los últimos meses y que me resulta muy interesante, que es la conciencia feminista. Quiero decir, el hecho de ser mujer no significa en absoluto ser feminista. Y por ponerte un ejemplo, yo trabajo con personas adolescentes en su mayoría, algunas ya casi adultas, diría, y nosotras que vivimos en un Estado democrático, para ellos la democracia es el estado natural de las cosas. Quiero decir, no son conscientes de dónde salimos, ni de lo que supone luchar por los derechos, por nuestros derechos, ¿no? Entonces, no sé si te estoy respondiendo, pero creo que la reconstrucción de la genealogía feminista puede ayudar a que nos hagamos feministas, pero no como quien entra en una secta, ¿no? Sino que a adquirir conciencia de qué somos, de por qué estamos como estamos y sobre todo de cómo queremos ser y de cómo queremos vivir nuestras vidas, ¿no? Que eso es muy interesante. Lourdes, lo de el generismo queer, esto sí que es otro problemón y es muy difícil. ¿Cómo puede ayudar la reconstrucción de la genealogía? No lo sé, esto se está grabando, no sé si no sé ni qué responderte, la verdad, no sé ni qué responderte, pero yo sí que creo que, bueno, que consignar nuestro pasado nos ayuda a defender el feminismo. Espero que estés entendiendo lo que quiero decir. Nos ayuda a defender el pensamiento y el movimiento por la emancipación de las mujeres, que somos la mitad de la especie humana. Es por donde he empezado. Entonces, a partir de ahí, no lo sé, creo que ya te estoy respondiendo. Y por último, Olga, efectivamente, y esto es una cosa que yo a lo mejor he dado por supuesta, la genealogía es un instrumento contra la naturalización de la subordinación. Es que cuando yo digo que Celia Amorós nos conceptualiza, bueno, que sí, nos conceptualiza como heterodesignadas como las idénticas, lo que quiero decir o lo que queremos decir es que el ser mujer es una construcción que no tiene nada que ver con la naturaleza. Es más, de hecho, de lo que va toda esta estrategia del pensamiento moderno patriarcal es de construir una naturaleza específica para las mujeres diferente de las de los hombres, que es artificial. Y desde el momento en que es artificial, no se sujeta. Es artificial y además tiene el objetivo precisamente de subordinar, es decir, está creada, estamos conceptualizadas de tal manera para que ocupemos un espacio que no es el espacio del poder. Entonces, creo que también esto, por supuesto, ¿no? Podríamos hablarlo con mucha más profundidad, pero eso, el hecho de entender la teorización de Amorós, ¿no? De la construcción, la heterodesignación de las mujeres como las idénticas implica de por sí eso, ¿no? Una denuncia contra la naturalización, no solo de lo que se supone que somos por naturaleza, que es una naturaleza construida, insisto, sino de nuestra subordinación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ya me he alargado, ¿verdad, Margarita? No, pero bueno, podríamos seguir, Olga vuelve a preguntar, en fin, creo que hemos abusado ya suficiente. Eso significa que tienes que volver, Marta, porque quedan, parece ser, muchas cosas pendientes, así que para el próximo año ya seguiremos en el feminario hablando, ¿no? Y darte las gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría, y no me resisto a citar el final de un evangelio apócrifo, el de Santo Tomás, que dice que las mujeres nos salvaremos porque nos convertiremos en hombres. Entonces, bueno, creo que tiene bastante que ver con lo que tú has contado hoy a lo largo de toda tu conferencia. Margarita, muchísimas gracias por tu generosidad, por todo lo que haces.
por todo, por esta plataforma que nos regalas y que nos permite mantener el contacto. Muchísimas gracias a todos los que y todas las que estáis aquí, que habéis tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias por acompañarme y nada más. No sé qué más decir. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos con Rosalía el próximo 17 de marzo, que tiene ya el seminario. Muchas gracias Nos a veremos. todos. Gracias, de verdad.